supuesto que nos está visitando hoy aquí, doctor. Muchísimas gracias por la presencia. Por favor, gracias a ustedes por el horario, porque hasta la 1 yo estoy complicado con mis horarios. Por favor, muchísimas gracias por tomarte el tiempo de venir. Me gustaría que defina primero, ahí veíamos un concepto interesante, ¿no? Greenwashing, lavado verde. ¿De qué estamos hablando, del lavado verde? Sustancialmente hay dos aspectos cuando hablamos de greenwashing. El tema del lavado de dinero con la plata que proviene de contaminar, ¿no? Ajá, es decir, una multinacional se va a ir a asentar en aquellos países donde se hagan los mejores negocios y para eso necesita contaminar el ambiente. Como gana plata contaminando el ambiente, es necesario generar corrupción. Y ahí comienza como un tornado. Claro. ¿Por qué? Porque la corrupción también necesita impunidad. Si a las empresas le garantizamos corrupción e impunidad para poder contaminar, van a ganar mucho dinero y dinero en negro. Claro. Cuando esa plata se invierte, tenemos empresas multinacionales que están produciendo en el país y se llevan todas las plata a las Bahamas, tenemos comprobado eso. Cuando usted sale afuera del circuito, ya eso entra en un circuito que no podemos controlar. Claro. Y el otro aspecto es algo que se llama responsabilidad social empresaria. No sé si alguna vez lo escuchó hablar. Lo hemos escuchado. Son empresas que contaminan, pero al mismo tiempo financian ONG de características ambientales. Es muy interesante ver cómo en Tucumán hay ONG ambientalistas que tienen mucho impacto periodístico, pero que al mismo tiempo cuando uno empieza a revisar de dónde le provienen los fondos, son de empresas justamente que provocan los delitos de contaminación. O sea, tienen fundaciones como pantalla de lo que hacen en su actividad principal. O hay fundaciones que se aprovechan del impacto que provocan en la comunidad, pero que en negro o en blanco reciben fondos de estas empresas que contaminan. Claro. Doctor, me quedaba la definición que hacía al principio de empresas que obviamente vienen a ganar dinero, de funcionarios que obviamente no controlan, se habla de corrupciones porque están prendidos en la jugada, como dicen en el barrio, y justicia que no investiga, que garantiza impunidad. Perdón, para mí esto me suena a crimen organizado. Política, poder judicial y empresarios. Hay una suerte de asociación tácita en muchos de los cuadros, en muchos casos. Hay otras que son asociaciones ilícitas directamente. No puede haber un delito ambiental si el sistema administrativo funciona antes. Yo no puedo cometer un delito de contaminación, por ejemplo, como el que comete Minera La Lumbrera o que cometió Minera La Lumbrera y que se puede elevar a juicio en este tiempo, si no hubiera una resolución de la Secretaría de Ambiente de Tucumán que le permite contaminar por encima de los índices que establece la Ley Penal Ambiental. Es decir, es como si autorizaran a cometer un delito. Le cuento una anécdota. Sí. Yo hace mucho tiempo tuve varias causas abiertas contra empresas de limón que están en la producción del limón en Tafí Viejo. Se hizo una reunión, ya estoy hablando hace como 10, 15 años, se hizo una reunión en un club y me invitaron a ir con los sindicatos, con las autoridades, etcétera, porque en esa época el aire de Tafí Viejo por las moscas era prácticamente irrespirable. Entonces me lo plantean, pero si acá siempre fue así, y este es el problema que hay en Tucumán. Si el olor a vinaza siempre fue así, si la contaminación siempre fue así. Claro. Entonces yo le dije al intendente y me dice, porque acá lo que tenemos que hacer es dar trabajo. Yo le digo, mire, lo suyo es tan insólito que usted me está diciendo que la gente tiene derecho a ganar plata gracias a la salud de las personas. ¿Es así? Porque si es así, haga usted una plantación de hoja de coca o de marihuana que también va a ganar plata. Van a venir todos a comprarle. Es ridículo ese tipo de planteos. Claro. Doctor, ¿por qué es tan difícil? Usted ya dio algunas pistas, ¿no? Impunidad, corrupción. Pero ¿por qué es tan difícil probar un delito ambiental en Argentina? Yo no estoy tan seguro que sea difícil. La verdad es que una de las grandes confusiones, por ejemplo, ¿sabe cuál es? Necesito ir a hacer una pericia. En el caso de este último de los peces, ¿no? Necesito ir a hacer una pericia. ¿Realmente necesitamos ir a hacer una pericia? ¿O con visitar los establecimientos de la zona, verificar qué trabajos han hecho con anterioridad y dónde emanaron los residuos es suficiente?
porque estamos hablando de un delito de peligro. Otra vez con el narcotráfico. El delito de narcotráfico es un delito de peligro. Usted no necesita que nadie muera de sobredosis para ir a secuestrar 1 kilo de cocaína. No necesita que haya ni un solo pez muerto para ir a abrir una causa penal por el delito de contaminación. Porque la ley es muy clara. El que ponga en peligro, no dice el que provoque un daño al medio ambiente. Claro, claro. ¿Se puede hacer administrativamente? ¿Sí puede el Poder Ejecutivo, por ejemplo, decir vamos a controlar los ingenios, a ver en qué situaciones están? Sí, absolutamente. No solo los ingenios, nosotros tenemos sentencias de condena acá a propietarios de ingenios azucareros, pero también tenemos a los dueños de un sanatorio por contaminación con residuos patogénicos, tenemos a un intendente justamente por el manejo de los residuos sólidos urbanos, tenemos a los integrantes de un frigorífico. La amplitud de causas penales que tenemos, la cantidad de causas penales por los distintos delitos de contaminación, son muy importantes. Y la razón es que Tucumán es como la pared de un embudo. Todo lo que se produce en Tucumán va a un solo lugar, que es la cuenca del río Salí Dulce. Por eso, por ejemplo, estamos tirando los líquidos cloacales crudos al río Salí. Claro. Y por eso tenemos causas penales por la contaminación ambiental de los líquidos cloacales. Claro. Llama la atención que tengamos tantas denuncias federales por Santiago del Estero, ¿no? Tenemos varias ya, no solamente mortandad de peces, sino con lo que nos mencionaba recién. Bueno, Santiago del Estero ha sido querellante en la causa penal donde fue condenado Rochaferro, sí, y a 3 años de prisión y una indemnización a valores históricos de 50 millones de pesos más o menos. Esta es otra cosa que yo a veces menciono en los videos. Hay ganancia de dinero cuando uno comete un delito ambiental. Y si hay querellante, no solo denunciante, si hay querellante, alguien que se considera víctima, en la causa penal puede pedir el resarcimiento por estos delitos. El gobierno tucumano, hoy escuché unas declaraciones del gobernador que me parecieron muy interesantes, que se van a poner a controlar estos temas, pero si el gobierno tucumano se presentara como querellante en las causas penales por contaminación, podría generar muy buenos recursos económicos para justamente aplicarlos a la protección del ambiente. Porque el gobierno también es víctima de los delitos de contaminación. Probablemente que sus propios funcionarios no controlan, claro, pero una vez que está la causa penal, puede ser efectivo en esto. Claro, actúa en representación del pueblo que se ha visto querellado, por decirlo de alguna manera. Y del propio Estado provincial. Cuando el gobernador de Santiago del Estero se presenta como querellante en la causa de Rochaferro, lo hace justamente por el daño que se provoca a la provincia con todo esto. Claro. Y es querellante en otra causa por los delitos de contaminación con los líquidos cloacales. ¿Le deja algo de tranquilidad que un gobernador se haya expresado en preocupación de lo que ocurre con los delitos ambientales en la provincia? En 20 años nunca escuché un gobernador de Tucumán que se lo haya hecho, así que me da esperanza. De ahí del dicho al hecho, largo trecho, dice el dicho. Exactamente, exactamente. Porque acá hay otro dato importante. El funcionario público que va a hacer ese control administrativo tiene la obligación de emprender 2 caminos. El que sanciona la norma administrativa, la multa, etcétera, pero también el que haga la denuncia penal en la justicia federal. Si no hace la denuncia penal en la justicia federal, queda como un encubridor del delito. Así que es importante esta doble situación. Y me preocupa más que nada el tema de los quemas de los cañaverales. Qué tema complicado. Eso es competencia de los fiscales provinciales, no es un delito federal. ¿Cuál es la diferencia ahí? El impacto que pueda tener fuera de la jurisdicción de Tucumán. Yo tengo jurisdicción en Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero. Sí. Las causas en minera lumbrera es competencia de la justicia federal, porque si bien el hecho de contaminación arranca en Catamarca, tiene un impacto en Tucumán en el canal de P2, cuando está la planta de secado de Ranchillos. La contaminación de la vinaza tiene impacto en Santiago del Estero, líquidos cloacales también. Todo aquello que trascienda hacia la cuenca del río Salí Dulce y sea contaminación de agua, pero los incendios, excepto que afecten una ruta nacional, que impida el resto es competencia de los fiscales provinciales. Bien, no hemos tenido muchos avances
encontrar culpables de quema de cañaverales, ¿no? Yo no conozco que haya una unidad de fiscales ambientales en la provincia. Claro. Hay provincias que lo tienen, por cierto, Neuquén, Jujuy, pero en Tucumán no conozco. Doctor, en su opinión, ¿es un problema de leyes? ¿Necesitamos más leyes o las que tenemos sirven pero no las hacen aplicar? No, es un problema de impunidad. Tenemos las leyes, tenemos los códigos, tenemos el sistema, es relativamente sencillo probar los delitos ambientales, pero también es un porcentaje muy reducido de las causas federales. Si yo le dijera a usted que abrir una causa por narcotráfico o por contaminación ambiental, la inclinación es ir por los delitos ambientales. Claro. No por la inclinación, perdón, es ir por la de narcotráfico, no por la de sí. delitos ambientales. Si yo le dijera que hay casos de corrupción, nos pasa lo mismo. Y hay un problema serio con los delitos ambientales en este sentido. Usted con la de narcotráfico tiene a su lado la fuerza, la policía, usted a su lado tiene el poder político que dice vamos a avanzar contra los delitos de narcotráfico. Pero cuando usted inicia una causa contra un delito ambiental, del otro lado del mostrador está el poder económico y el poder político que los defiende. Esta es una constante. Hasta hoy, escuché la declaración del gobernador, insisto, pero hasta hoy la constante es que el poder político y el poder económico están enfrentando al fiscal federal que investiga. Claro. Y es muy complicado. Me resulta más sencillo, desde el punto de vista, digamos, podría decirlo así, es menos riesgoso investigar un delito de narcotráfico que uno con un crimen ambiental. Claro. Hay una cuestión de el narcotráfico no puede estar permitido de ninguna manera, ¿no? Y es quizás más palpable que un delito ambiental. Se le hace más propaganda a los crímenes de narcotráfico que a los delitos ambientales. Incluso, a ver, yo no creo que haya nadie que haga un aviso en los diarios proponiendo que se consuma estupefacientes o lo que sea. Pero sí notamos avisos que justamente se habla de la contaminación ambiental, de empresas que publicitan en todos los medios la labor que realizan y los medios saben que para eso tiene que contaminar. Claro. Ese es un factor. Y un dato, hace mucho más daño a la salud pública un crimen ambiental que el delito de narcotráfico. Qué detalle, es no menor. Es que uno lo ve, por ejemplo, en la época de quema de cañaverales, ¿no? La cantidad de rinitis, de infecciones en los ojos. Sí. Hasta mi esposa se queja porque le caen las hebras encima de la ropa que lavó al día siguiente. Pero sin perjuicio de eso, el perjuicio en la salud que hace esas quemas y el perjuicio que provoca en el calentamiento global. Fíjese usted que salió un informe de la UCA diciendo que más del 70% de los niños de Tucumán están de 0 a 17 años están afectados por la contaminación ambiental. Wow. Somos la provincia más afectada en nuestra niñez y juventud por la contaminación ambiental. Es un dato preocupante, doctor. Yo no creo que la población infantil nuestra esté afectada en un 70% por el narcotráfico. Es difícil, sería difícil calcularlo también, ¿no? Es que uno lo ve, ¿sabes dónde? En el hospital. ¿Cuánta gente entra con sobredosis? ¿Y cuánta gente entra por las rinitis, por los problemas en la vista cuando tenemos la quema de cañaverales? Claro. Sin contar los accidentes de ruta, la afectación económica al tendido eléctrico, son varias cuestiones que generan. Sí, y sin contar que mucha gente se queda sin agua porque justamente le estamos tirando todos los residuos. Sí, claro. Doctor, no quiero meterme en política, pero es un tema que se está debatiendo hoy. Hay ciertas dudas, en aspectos jurídicos sobre todo, de lo que es el régimen de grandes incentivos para la inversión, ¿no? Para grandes inversores. ¿Puede esta normativa derogar leyes ambientales de provincias, por ejemplo? Francamente, me parece que es una discusión que todavía no se le ve un fin. ¿Por qué? Porque todavía no es una ley. Falta que vaya a diputados y usted me pregunta por la famosa RIG. El RIG. Y que vengan diputados. Yo celebro realmente de que en este proyecto no se hayan tocado los delitos ambientales.
porque en el inicio estaba previsto justamente derogar los artículos, por ejemplo, 55 y 56 de la ley 24051 que establece delitos de contaminación. ¿Mm? Eso fue quitado. Como ha sido quitado, el impacto que pueda haber en legislaciones provinciales, yo le diría que no tiene impacto en mi trabajo, en mi tarea de cada día. Pero también tengo que decirle que una empresa sin esta ley, y si quiere venir a instalarse, puede hacerlo. Claro. Si yo le estoy diciendo de que le autorizan a contaminar por encima de los niveles previstos por la ley penal, ya le estoy diciendo que estamos en el horno. Claro, claro. ¿Me comprende? Si yo le estoy diciendo de que se tiran todos los líquidos cloacales crudos al río, ¿me va a preocupar que por ahí me deje sin agua potable porque la van a dedicar a la minería? Claro. En verdad que me parece que estamos perdiendo el eje de la discusión. Creo que es una discusión política, pero dentro de lo que es la política, aquellos que están confrontando estas dos opiniones, ninguno de ellos quiere objetivamente plantear las acciones penales para defender el ambiente. Claro. Si yo tengo delitos ambientales y usted, que está en contra del RIGI, no quiere hacer querellas por los crímenes ambientales que tenemos hoy, y bueno, siga usted en la discusión política. Claro. Doctor, muchísimas gracias por la visita. De nada. Ha sido muy amable. Nos pasamos unos minutos del cierre del programa, pero bueno, era interesante hablar de este tema que lamentablemente se habla poco en los medios de comunicación y que es tan importante, que tiene que ver con los delitos ambientales. Nosotros nos despedimos, hasta mañana, nos vamos a encontrar con mi compañero Chipe Merino.